Bueno, pues se ha estrenado la tercera temporada de Sendokai y parecía imposible cuando nos lo contaban, ¿verdad? Así que después de 12 años, bueno, realmente después de 365 días de The Sendokai Xengate, por fin se ha estrenado el capítulo 54 y el capítulo 55 de esta maravitupenda serie. Así que después de tanto tiempo vamos a hacer la crítica tan esperada que todos los gobiernos estaban esperando, y es que Dextra opine al respecto de Sendokai Champion Rebirth episodio 1 y episodio 2. Así que vamos a tocar varios puntos en concreto, así que lo primero de todo, dejar un pedazo de like al vídeo y comentad abajo a vosotros qué os parece, porque podríamos hacer un vídeo de opiniones impopulares. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer punto, que son los personajes de este capítulo, y sinceramente me ha parecido espectacular casi todos, porque bueno, ahora tocaremos un par, que en este caso quería hablar también de el rey de los Pangu y la reina de los Pangu, que teorizo que es la que es en el primer combate de la introducción. Y sinceramente, la introducción del principio es increíble. Pero bueno, no hay mucho que sacar, porque también parece ser que está el rey de los Jitsu combatiendo contra el rey de los Pangu, lo cual es cuanto menos curioso, la verdad. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, pues son personajes que imagino que a futuro sabremos más de ellos, no hay mucho que comentar. También, obviamente, hablar de Onna y su incorporación al universo Sendokai, por así decirlo. O sea, no introducción nueva como tal, porque realmente ya la tuvimos en Sendokai temporada 2, sino que, bueno, ahora tiene diálogos y toda la paranoia, no solo hace Gukutata. Y es curioso porque muchos os ha llamado la atención el pequeño mechoncito que tiene en la cabeza, que ya han dicho los creadores que será importante para la final de esta temporada. Así que bueno, parece ser que Onna tiene alguna especie de conexión con el Sen muy interesante, que me gusta cómo manejan a este personaje, y sinceramente estoy seguro que se va a convertir en uno de los personajes favoritos de medio fandom, confío bastante. Respecto al padre de Zack, y de hecho voy a incluir al padre de Zack en este caso con todos los amigos, porque claro, excepto Lon, todos los amigos en este capítulo me parecen un poco sinvergüenza, me parecen un poco estúpidos, sobre todo porque siento que no apoyan a su Hakuru de la manera que tienen que hacerlo, y siempre como que le tiran de responsabilidad de absolutamente todo, que vale que es el Hakuru y tiene que velar por el bien de sus compañeros, pero también hay unos límites y saber ver que no siempre tiene que sacaros de la mierda el pobre Zack, porque recordemos que en el episodio 1 es él el motivo por el que siguen jugando al Sendokai. En la temporada 2, en el capítulo 50, es por Zack que se levantan para hacer la fusión Nero-Sen, y es Zack el que les salva del propio Lon al cual tanto idolatran a día de hoy. Que por cierto, habría que hablar de la actitud que tienen los Senkuns, porque tanto Kiet como Fenji en muchos momentos parece que prefieren a Lon antes que a Zack. Y por favor, han pasado 5 años desde Sendokai Xengate y toda la paranoia, pero por favor, no olvidemos lo que ha hecho Lon durante todo este tiempo, ¿de acuerdo? Porque parece ser que a Kiet y a Fenji se les ha olvidado todo lo que ha hecho Lon, incluso la propia Chloe, que también vamos a abrir un pequeño melón. Chloe, ¿qué cojones te pasa con Zack? Yo creo que Chloe sinceramente quiere dejar a Zack, lo que pasa que no tiene los huevos suficientes para hacerlo todavía, y ese comentario que le dice el Jitsu a Zack de que ella prefiere a Lon, pues yo no me lo tomo tan a la ligera, ¿vale? Muchos estáis muy preocupados por el triángulo amoroso porque decís que lo están sobreexplotando cuando no tiene sentido, porque el triángulo amoroso duró una temporada y ni eso. ¿Que Chloe ya escogió? Sí, pero ahora con la frase del tren equivocado tenemos que dejar que la trama avance, que es lo que os decía un poco en el análisis del otro día, que muchos opináis de la temporada entera como si hubiesen salido los 18 capítulos restantes. Así que yo os pido un poco de paciencia respecto a este tema, porque el triángulo amoroso es una trama muy interesante realmente, y que puede acarrear sentimientos que incluso no hayamos visto nunca jamás en ningún Senkun. Así que ya veremos cómo avanza eso. El padre sigue siendo un estúpido, que de verdad es que no comprendo cómo el padre, después de que 2 temporadas antes haya salvado el multiverso 2 veces, siga dudando de su hijo, de verdad. Y con el tema de la madre de Zack, que parece ser que va a morir, no tengo tan claro esto, la verdad, pero sí que me parece un buen añadido a la trama y que le puede dar un peso muy grande a Zack de aquí al futuro, incluso a la pobre Onna. Así que bueno, ya veremos cómo desarrollan todas estas tramas. Y por cierto, los dos nuevos personajes que han introducido, que aún no sabemos sus nombres, que son la hermana Pangu y el hermano Pangu, me parecen personajes maravillosos. Sí que es cierto que la hermana Pangu en este caso no hace mucho, pero estoy seguro de que va a ser un personaje que va a ser la rehostia y que va a tener un poder inconmensurable. Tengo la pequeña duda de lo típico, ¿no? De que se evangelicen estos dos personajes y que en el futuro se vuelvan aliados, pero honestamente es que tienen toda la pinta, sobre todo la hermana Pangu, que creo que tiene una pinta de redención que flipas. El hermano no sé cuánto quizás tiene ese punto de redención, pero lo veo lo suficientemente caótico como para intentar desafiar al rey de los Jitsu y quitarle el puesto de rey, pero bueno, eso ya son cosas que son imaginaciones mías. Ha vuelto la abuela de Kiet, que muchos de vosotros estaréis felices por este hecho, así que good man, y me ha faltado un poco también de vida, ¿no? En este sentido de que, pues, que aparezcan varios personajes como Kento
hizo la Liz y Tampo, pero imagino que todavía tenemos que tener paciencia con esto, porque claro, también os he leído a muchos decir, ¿por qué en no sé cuántos capítulos aún no han aparecido Kento, Tampo y la Liz? Joder, chicos, tranquilos, por favor. Kento, Tampo y la Liz no salían en todos los capítulos de las temporadas anteriores, por el amor de Dios, qué manía. Y obviamente también destacar a los nuevos bullies, que me parecen mucho más duros y molones de los que eran Ron y Ruth, porque Ron y Ruth eran dos mierdecitas que a las primeras de cambio se cagaron y que encima pues empezaron a idolatrar que flipas a sus víctimas. Pero este nuevo bully, que aún no sabemos por cierto cómo se llaman, este tío ha llegado muy lejos y la primera que tenemos con él es que le dice a Zack que su madre está a punto de morir. O sea, reírse de eso es ser mala persona. Ron y Ruth no eran malas personas, eran dos imbéciles, unos niños, unos críos que no tienen ni idea de la vida. Pero estos chavales ya tienen 18, 19 años y soltarle eso a Zack me parece una pedazo de burrada. Por cierto, destacar que creo que Fenzi debería tener más empatía por Zack sabiendo lo que está pasando, sabiendo que ella perdió a su padre hace no mucho. Pero bueno, ya son temas míos. Ahora me gustaría tocar el punto del time skip que ha habido en Sendokai, porque quiero dar mi opinión en concreto, y sí que es verdad que hasta cierto punto parece una especie de aceleración a la serie. Hay muchos momentos que yo os voy a ser muy honesto, que a veces siento que esto es una temporada 4 en vez de una temporada 3. Han pasado 5 años, On ha crecido, Lon está de vuelta en el equipo, aunque sabemos que no por mucho tiempo seguramente, pero toda esta premisa, esta tranquilidad después del final de la temporada 2 que hubo, ¿no? Con Lon raptando a Chloe, que luego tuvimos en Gate, que lo resolvió de una manera más rápida quizás, pero es verdad que por momentos siento que esta temporada es una temporada 4 en vez de una 3. Freddy ya nos ha explicado en este canal por qué Lon no es el villano aún de Zack, pero es verdad que no puedo evitar pensar muchas veces que, joder, lo bien que hubiesen quedado todos estos organismos para una temporada 4 después de una temporada entera de Lon como villano. Os lo prometo, hubiese sido histórico. Y ahora no es que esté mal, sino que a veces es cierto que se puede sentir raro. Pero bueno, ya veremos qué nos cuentan en la Sendokai Academy con Sendokai Revolutions, que ya os comentaba que no es un spin-off de una línea paralela como muchos os penséis a día de hoy. Sendokai Revolutions es un spin-off que sucede a la vez que esta temporada, pero parece ser que tendrá otros personajes protagonistas. Es una especie de reboot de lo que iba a ser el Sendokai Revolutions antiguo. Olvidaos de un Lon villano y toda la paranoia en esta temporada, eso no va a pasar. Ahora me gustaría tocar la historia en concreto. La introducción que tenemos al principio del todo es contándonos la historia de los Pangu contra los Jitsu, y aquí yo teorizo y os hago un nuevo abridero de cabeza, y es posible que estos Jitsu sean Pangu que se han rebelado contra la jerarquía de los Pangu, ¿de acuerdo? Entonces seguramente el planeta o la dimensión de los Jitsu o de los Pangu esté dividida entre eso, entre Jitsu y Pangus, que son paladines del Zen todos, pero que tienen otros ideales, básicamente política pura y dura. Y me encantaría que metiesen este tipo de políticas en Sendokai, porque es una trama muy interesante. Luego, como os he comentado antes, tenemos la historia de Zack ahora con la madre. No sabremos qué pasará de aquí a un futuro, pero es posible que la madre muera y tengamos una pérdida muy grande para el protagonista de la serie. Y a todo esto, obviamente, tenemos la información de que Lon ha estado viviendo estos 5 años con los Senkuns, pero no sabemos si se ha reencontrado con su padre, que obviamente entiendo que sí, pero no tenemos ni idea de cómo ha sido la convivencia, de cómo ha sido ese reencuentro con su padre. Yo espero obviamente que Kotok no finja demencia y que nos tiremos toda la temporada sin ver al padre de Lon. Sería alucinante que, claro, en estos 5 años de repente entremos a la casa de Lon por primera vez y que de repente esté la madre de Lon con el padre tan feliz y que nos cuenten por encima que resulta que han vuelto después de tanto tiempo. Pero bueno, yo es que alucinaría, la verdad. Pero tengo esa pequeña duda, ¿qué cojones pasará con el padre de Lon? ¿Ese pibe va a aparecer o no va a aparecer? También quiero destacar el momento de despertar los poderes junto al Stardo, porque me parece un poco sacado de los huevos, sinceramente, no os voy a mentir. Porque claro, Zack se harta un poco, se enrabieta, sus amigos, que por cierto ya os he dicho, me parecen una mierda que flipas de personas, por tratar de esa manera a alguien que ha dado la cara siempre por ellos. Habría que ver qué ha pasado en estos 5 años, pero me duele verlo así. Y no sé por qué el Stardo se despierta y de repente les devuelve los poderes después de Zack enrabietarse así. A lo mejor el Stardo reacciona por emociones, pero en estos 5 años no ha habido ningún punto en el que Zack quiebre. No sé, es algo que me parece que ha quedado como muy ambiguo y no tengo ni idea por qué lado va.
espero que esto nos lo expliquen, porque el Stardo en ese momento es cuando decide despertar y por lo tanto hacer que los Jitsu vengan a la Tierra. Me encantaría de verdad descubrirlo. También obviamente hablar del combate de Sendokai, que ha sido increíble, y os lo digo en serio, ha sido uno de los mejores combates de la historia de la serie a nivel coreográfico. Ver el Fugo Shosen, que para mí ahora sí que ha mejorado bastante respecto a Sengate. Me ha encantado ver a los Senkuns hacer todos los poderes, y ahora por fin la visión Yao Sen de Chloe hace algo, no como el Sengate que literalmente le ponía un círculo en la cara al personaje y se acababa, pero ahora todos los poderes han mejorado, la estela, el tornado se ve alucinante, y también tener esa perspectiva de Hortensia, Onna y el padre de Zack viendo el partido y comentándolo por encima le da un toque muy chulo y que a mí me gusta, me causa dinamismo, me entretiene verlo, y me gusta ver las reacciones de Onna y cómo le va dando consejos al propio Zack. De hecho me llama la atención cuando Onna se va dando cuenta un poco de lo que está pasando y parece ser que tiene una especie de conexión con el Sen Onna, y estamos seguros algunos de que Onna en un futuro va a ser una sacerdotisa del Sen y la sucesora de esta dimensión de la propia Danima. Pero bueno, ya veremos cómo avanza todo esto, pero es curioso la conexión que parece ser que tiene Onna con el Sen y lo inteligente que es a la hora de sentir el Sen en los seres vivos, y eso es una especialidad propia de lo que sería Danima. Y Kotok, me he dado cuenta, no os preocupéis. Destacar las palabras de Zack de: no necesito ser un héroe, solo necesito aplastarte. Por cierto, doblaje histórico, el de Alex de Porrata otra vez, y de todo el casting de doblaje como siempre. Y destacar esas palabras sobre todo de Zack que dan como una premisa de villano que flipas. Y después de analizar un poco todo lo que ha sido en esta trama, es cierto que parece ser que todo se está colocando a favor de que Zack sea el villano de la próxima temporada o durante esta tercera temporada. Así que ya veremos qué sorpresas le trae a mi querido Zack el Sendokai y qué cosas nuevas tendremos, que por cierto, el torneo que lo convoque el propio Stardo no le encuentro sentido. He de decir que yo aquí las cosas voy a hablar con factos. Imagino que habrá explicación más a futuro, pero no le veo tampoco mucho sentido que el propio Stardo coja y diga ¡pum! Activo torneo de Sendokai y que vengan a por mí. A pesar de que el requisito que habían puesto los propios Senkuns era que quien ganase el Sendokai se quedaba el Stardo. Y es el propio Stardo el que convoca el combate al escuchar todo esto, o sea que tiene una especie de propia vida, así que ya veremos qué coño es esto. Y ya para acabar me gustaría hablar del futuro de Sendokai y lo que nos trae esta temporada. Me parece muy interesante todos los factores que nos han traído así en frío, me gustan todos los elementos posibles que parece ser que quieren traer, y a mí honestamente me tienen ganado con la nueva trama. Aún así, sigo en las mías de que a veces hubiese preferido, bueno, qué cojones, a veces hubiese preferido seguramente una trama en la que Lon es el villano desde el momento, es un malo malísimo, pero quiero confiar en Freddy y en lo que nos contó sobre que Lon todavía no ha llegado a ese punto suficiente como para ser el villano, o incluso el propio Zack, así que creo que las cosas de Palacio van despacio, pero ya veremos lo que nos trae. Chloe dejará a Zack en un futuro para irse con Lon o quedarse sola y descubrirse a sí misma, que creo que es lo que va a ser realmente. Jet y Fenzi despertarán algún tipo de amorío, esperamos que no, la verdad. ¿Y quiénes serán los nuevos combatientes del multiverso que vendrán a luchar por el Stardo? ¿Y cómo de poderosos serán? ¿Y las nuevas armaduras y todo? Todas estas preguntas espero que nos las respondan a lo largo de esta tercera temporada. Pero bueno, Senkuns, ¿y vosotros qué opináis? Espero que os haya gustado mi opinión. Yo la calificación que le doy al capítulo es un 9 de 10, me ha gustado muchísimo, pero también creo que hay cosas que han quedado como muy ambiguas y que quizás necesitan cierta explicación. Así que yo, como siempre, Dextra, me despido, un fuerte abrazo para todos y hasta el próximo vídeo. Esto es Sendokai en estado puro.